en esta exposición que les voy a hacer, que es producto de una investigación que ya tiene muchos años, es que hubo un antes y un después en la forma de hacer periodismo. De alguna manera, la Primera Guerra Mundial significó el primer acontecimiento mediático del siglo XX, que después nosotros lo vivimos como el acontecimiento mediático de la Guerra del Golfo, por ejemplo, que el señor Pascual nos estaba hablando hace un minuto. Y efectivamente, la Primera Guerra Mundial empezó el 28 de julio de 1914 y acaba 4 años después, a pesar de que se creía que era una guerra que terminaría en semanas. Realmente el gran detonante de este conflicto bélico fue el asesinato del archiduque Francisco Fernando y de su esposa Sofía en Sarajevo por un serbio. Sin embargo, esto fue, como les decía, un detonante de una situación ya convertida en insostenible en las luchas de poder de los grandes imperios europeos que en ese momento estaban dominando Europa. En esta primera, en el fin de la guerra, en el armisticio que se firma el 11 de noviembre de 1918 a las 11 de la mañana en Versalles, dejó esta guerra más de 10 millones de personas muertas, una destrucción que se sumaba en billones de dólares, permeó la política, permeó la sociedad, la economía, la cultura de toda la población mundial, porque fue una guerra que abarcó por primera vez todos los continentes del mundo. Esta guerra modificó, sin lugar a dudas, la forma de hacer periodismo y de comunicar las noticias. Realmente el periodismo en Costa Rica no nace en 1914. Desde 1824 hay una tertulia que se escribe a mano y se distribuye. Hay un interés del gobierno de tener una imprenta, pero a diferencia de lo que ocurre en el resto del mundo y en América Latina, América del Norte, etcétera, es que la imprenta en Costa Rica viene de manos de un empresario privado, don Miguel Carranza, no del Estado, ni para servicio del Estado, ni para servicio del clero. Y esto es muy interesante porque marca la forma de hacer periodismo y la diferencia de hacer periodismo de Costa Rica con el resto del mundo. El primer periódico que se edita en Costa Rica es el Noticioso Universal en 1833, que fue impreso por don Joaquín Bernardo Calvo, un secretario de Estado en aquel momento, y que no tenía nada que ver con la persona que trajo la primera imprenta, sino que él trajo una segunda imprenta que se llamó la Imprenta La Merced, y ahí se editó el primer periódico. Desde el principio, el periodismo en Costa Rica fue un sitio de debate público de ideas. Fue el espacio donde los pensadores del momento distribuían sus ideas y las ponían al servicio del público. Hay muchas etapas en el periodismo de Costa Rica, yo les he señalado estas a grosso modo. Efectivamente, después de 1870 hay una prensa que crece, que se desarrolla y que surgen secciones de opinión, comentarios, gacetillas, etcétera. Después de 1900 y hasta 1930 tenemos una prensa ya comercial, financiada fundamentalmente por publicidad, y la prensa política, como la prensa obrera, que en ese momento es la cuestión social, se distribuye y crece de manera vertiginosa. Después de 1930 se convierten en complejos negocios vinculados a grupos de poder, y la televisión va a nacer a finales de la década de 1950. Ya del 51 al 2000 se transforman las empresas periodísticas, algunas, en enormes consorcios que dominan el mercado noticioso. Pero nosotros nos vamos a centrar en el año de 1914 hasta 1918. ¿Por qué les decía que es el primer acontecimiento mediático del siglo XX? Bueno, porque las condiciones están dadas. Por una parte, ha habido en el mundo una revolución del transporte, lo que facilitó el intercambio de personas,
pero también de objetos y sobre todo de noticias, de informaciones. El papel y la tinta, que eran realmente carísimos, se abaratan en ese momento. Hay un sostén económico con base en la publicidad, lo que permite a los dueños de los medios de comunicación invertir en infraestructura de los periódicos. Hay una preocupación por la calidad y la rapidez de la impresión. La tecnología existía para lograrlo. Y lo que nos interesa aquí, hay un desarrollo de la telegrafía sin hilos que acelera las comunicaciones, como Internet las aceleró después de 1990. Y surgen las agencias de noticias, más bien se desarrollan las agencias de noticias con sede en los grandes imperios que en ese momento dominan al mundo. Entonces, en 1859 tenemos la agencia Havas de Francia, la Reuters en Inglaterra y la Wolf en Alemania. Havas cubre Europa meridional, la parte de África que controla Francia, por supuesto, los países latinos, y va a compartir con la Reuters Egipto y también cubre Bélgica. En este momento, la Reuters cubre lo que es hoy Estados Unidos, una buena parte del Mediterráneo y Medio Oriente, y la Wolf alemana, el centro, el norte y el este de Europa, que era donde controlaba el Imperio Alemán, Austria, por supuesto, y los países escandinavos y Rusia. Pero resulta que para 1900 va a nacer una empresa que va a ser un emporio realmente de noticias internacionales, que es la Associated Press, que exige una revisión del cartel y pretende una nueva distribución mundial de ubicación de la información. O sea, la Associated Press ya se había introducido en España y en Portugal. Estaba compitiendo seriamente con Havas, con Reuters y con Wolf, lo que obliga a que se repiense la forma de hacer noticias internacionales, de la distribución del mundo. Hay algo que es interesante y por lo cual he considerado a El Salvador como un análisis comparativo con Costa Rica. Y es que en Costa Rica la Associated Press cubre toda la región del Caribe y Centroamérica a través de la United Fruit Company. La United Fruit Company tiene plantaciones bananeras en Guatemala, en Honduras, en Nicaragua, en Costa Rica y en Panamá, pero no en El Salvador. En El Salvador, quien cubre las informaciones internacionales es la Reuters. Entonces, por lo menos a mí me interesaba saber qué informaba Costa Rica y qué informaba de diferente El Salvador. Se redistribuyen entonces, la Wolf sigue manteniendo la exclusividad de la explotación informativa en Austria y en los países escandinavos y Rusia. La Reuters con sede en Inglaterra conserva Hamburgo, el Imperio Británico y el Extremo Oriente, pero Havas pierde en el nuevo tratado la exclusividad que tenía sobre América Central y el Caribe y pasa a manos de la Associated Press. O sea, se hicieron coincidir las áreas de influencia político-económica con las áreas de influencia informativa. Existía el soporte técnico, como les dije. La United Fruit Company tenía ya instalaciones inalámbricas desde 1908 y las va a poner al servicio de la Agencia Internacional de Noticias a través de una dependencia que se llama la Tropical Radio Telegraph Company, que fue incorporada como subsidiaria de la United Fruit Company en 1913. Como ustedes recuerdan, ustedes dirían, bueno, pero ¿qué importancia tiene para la United Fruit Company controlar las informaciones? Recuerden ustedes que estamos en este momento con la apertura del Canal de Panamá, que se abre en 1914, justo en el momento en que la guerra inicia, sin haber sido terminado. Y es el control del paso comercial lo que aquí es fundamental para la compañía bananera. El periódico que hemos considerado es el periódico La Información, que sale en 1908. Va a ser un colaborador asiduo del gobierno de Federico Tinoco, que es derrotado en el 19, en el mismo año en que el periódico va a ser quemado, destruido y desaparece de circulación. Lo que es interesante es que es un periódico que para 1914 tiene 15,000 ejemplares
y que en el momento de la guerra sube a 25,000 ejemplares. Es un número abrumador para un periódico de esa época. Consideramos el Diario de El Salvador, que nace en 1895, que también tiene 15,000 ejemplares y que es similar a la información, está vinculado también al gobierno. Sin embargo, el descuido en los archivos ha hecho que el Diario de El Salvador no se consiga después de 1917. Se sabe que continuó circulando, pero no aparece ni en la Biblioteca del Congreso, ni en la Biblioteca de El Salvador, ni en ninguna parte. De manera tal que tuvimos que tomar el diario oficial como paralelo para poder continuar el estudio, la investigación desde 1914 hasta 1918. ¿Por qué el diario oficial? Bueno, porque finalmente distribuye las mismas noticias internacionales que el Diario de El Salvador. Vamos a ver rápidamente por año cómo va afectando la forma de hacer periodismo. Por ejemplo, la primera información sobre el estallido de la guerra llega a este país a través de la información el 2 de agosto de 1914. A partir de ese momento, el 100% del periódico se dedica a informar sobre una guerra que se supone, igual que la de Crimea que acababa de pasar, va a terminar muy rápido. Pero resulta que la gente tenía tanta sed de información y tanta demanda existía que se vieron obligados a ocupar recursos distintos para informar sobre la guerra y satisfacer esta demanda abrumadora de la gente. Entonces, en este extracto que les he puesto ahí en la pizarra del periódico La Información, lo que dice básicamente es que optaron por poner pizarras en la pared del periódico. El periódico estaba ubicado donde hasta muy poco estuvo Monumental, en la Avenida Central, ¿lo recuerdan? Ahí estaba la gran pizarra donde cada noche ponían las nuevas informaciones que venían recibiendo. Y tenían también ediciones extraordinarias que la gente iba y compraba y desaparecían en un momento, sobre los últimos acontecimientos del conflicto bélico. Era un acontecimiento mediático que se estaba viviendo a través del periódico por primera vez en la historia de este país. Resulta que esta información que está dando el periódico masivamente surge de una cadena de interferencias. En primer lugar, lo que hacía la Associated Press y todas las agencias internacionales de noticias era reclutar en el mundo universitario a cualquier profesional que hablara cualquier idioma, no importa, que fuera, le pedían que por favor fuera al escenario de la guerra y que dijera, bueno, qué era lo que estaba pasando, que les contara. Este señor, que se convierte en corresponsal, tiene que enviar su información a un telegrafista, lo envía a una agencia nacional, a un traductor, de nuevo a un telegrafista, a una agencia central, luego llega al redactor y finalmente se distribuye a nivel mundial. Si lo vemos gráficamente, bueno, y el linotipista, la ruta que siguen los cables que llegan a Costa Rica y a El Salvador es la siguiente. En Europa, como les decía, una persona en cualquier idioma recoge la información, que es una cuestión muy descriptiva, la convierte de cualquier idioma al Morse, se conduce a Galveston, Estados Unidos, donde se pasa del Morse al inglés y del inglés al Morse, luego pasa a Colón, Panamá, donde igual se emite de inglés al Morse, luego llega a San Juan del Sur. Aquí se seleccionan 2,000 palabras, que era por las que pagaba el gobierno de Costa Rica para que ingresaran estos cables. De aquí se lleva a La Cruz. En La Cruz hay un señor de apellido Craig, que yo puedo jurar que de español no sabía una jota, pero era el que retomaba de inglés al Morse, lo traducía al español, lo volvía a pasar al Morse y así llegaba a Las Cañas. De Las Cañas llegaba a San José y de San José se escogían las 2,000 palabras que se llevaban al periódico. Ante semejante interferencia, los señores de la información, muy preocupados, van a pagar por cables extras, los cablegramas de la información, así se llamaban, que venían de Galveston directamente a Panamá y de Panamá a Limón y de Limón al periódico.
pero que resultó ser un fraude, porque resultaron ser prácticamente los mismos 2.000 palabras que les llegaban adicionales. ¿Qué es lo que ocurre con todo esto? Por supuesto que además de esta interferencia en cadena, vamos a tener una situación muy particular, y es que hay ruptura de los cables si hay lluvia, si hay viento, si simplemente se descuidan las instalaciones. Entonces, en muchos momentos se quedan sin recibir las informaciones. A esto se suma que a partir del 10 de agosto del 14, el gobierno de los Estados Unidos decide asumir el control de todas las informaciones que se emitan sobre la guerra. Esto significa, por supuesto, que todo lo referente al conflicto pasa por el filtro del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, los periódicos reconocen que depender de una sola agencia de noticias es una locura. Dice, se transmiten solo las noticias que a los gobiernos les conviene transmitir. Ya esto es una denuncia de parte del periodismo. Los gobiernos beligerantes efectivamente controlan desde el inicio de la contienda todas las informaciones. Es lo primero que se controla. La información es poder y finalmente, y todavía hoy, si no se controla la información puede derivar en una guerra adicional. Pero hay una serie de boletines oficiales que se convierten por necesidad en fuentes adicionales y abundantes de noticias. Por ejemplo, en 1914 la información publicó 45 boletines, 100% del gobierno británico. No ocurre lo mismo en El Salvador. En El Salvador tenemos boletines procedentes de diversos países. Y esto se explica de manera muy sencilla. Resulta que la alegación en Guatemala de alemanes era muy fuerte. Controlan todo el café, la producción y la distribución. Por lo tanto, no podía haber un enfrentamiento contra los germanófilos en este momento porque afectaban la economía de El Salvador y la economía de Guatemala. O sea, que la información siempre y todavía hoy es un filtro para los poderes económicos. Por supuesto que a esto se suma una serie de tergiversaciones. Por ejemplo, solo para darles este ejemplo, en 1914, resulta que Rusia había logrado de alguna manera importantes avances en Prusia Oriental, pero fueron derrotados absolutamente entre el 26 y el 30 de agosto por los imperios centrales. Sin embargo, en las noticias que se publicaban decían, los rusos se encaminan directamente a Berlín a través de Prusia Oriental. Esto fue el 27 de agosto. El 27 ya Rusia había tenido, se había devuelto para Rusia. Además, recuerden ustedes que tenía su propio conflicto interno en la Revolución Rusa. Los avances de los rusos sobre Alemania y Austria siguen siendo formidables, dice la información, el 28 de agosto del 14, y los rusos ya estaban en Siberia. El 11 de noviembre del 14, por ejemplo, vamos a tener informaciones referentes a los informes oficiales. Entonces, se empiezan a dar, a partir de este momento, el informe oficial dice textualmente, o sea, el periódico se cura en salud. No soy yo quien lo está interpretando. El informe dice textualmente esto. El cable dice textualmente lo otro. O sea, de alguna manera, el periodista o los periodistas se cubren sus espaldas diciendo, no soy yo quien lo dice, a pesar de esta tergiversación y esta manipulación informativa. En realidad, vamos a tener ya cuando la situación en Rusia es absolutamente insostenible, el periódico La Información dice el 21 de octubre, las pérdidas rusas son considerables. Y no será sino hasta el 21 de noviembre cuando reconoce que los rusos sufren algunos reveses. Pero no eran algunos reveses, es que los rusos simplemente ya no estaban en el conflicto, por lo menos en ese periodo, volverán luego. ¿Qué pasa en 1915, un año después? Bueno, como les había mencionado, el conflicto nace o surge el 28 de julio. Costa Rica y El Salvador tienen serias dificultades para obtener información. La prensa mundial está saturada de información de la guerra,
con una demanda informativa creciente y las agencias haciendo su agosto, pero también, y a partir de este momento, en la necesidad de tener información alternativa, se recurre a las cartas de particulares y a las publicaciones extranjeras. Bueno, se innova con las pizarras que ya les comenté, los grandes titulares y la primicia informativa que era para 1915 muy importante y por primera vez en Costa Rica. En este momento el escenario de la guerra se va a modificar relativamente poco. Bueno, tenemos los primeros ataques químicos en Varsovia y en Ypres. Ypres había sido arrasada por los alemanes ya. En febrero del 15 Alemania declaró un bloqueo submarino en Gran Bretaña. Los alemanes, por supuesto, provocan que los rusos se vayan a su casa. Hay una supremacía alemana de los cepelines, que sin duda va a ser una de las maquinarias más importantes de esa Primera Guerra Mundial. El avance británico sobre Turquía y el ingreso de Italia a la guerra. ¿Qué es lo que ocurre en 1915? Bueno, en el diario del Salvador sigue informándose a través de la Reuters, pero la Associated Press ya empieza a venderle noticias a El Salvador. Y hay aquí, cuando empieza, la provocación de los Estados Unidos para que ingrese a la guerra. Vean esta fotografía que está en la pizarra, en la pantalla, perdón. Aquí lo que dicen es el barco Lusitania, que tenía, por supuesto, pobladores de los Estados Unidos, estadounidenses, que fue arrasado por los alemanes. Les dice, bueno, muy bien, ustedes atacaron a Estados Unidos, vean lo que Estados Unidos tiene para atacarlos a ustedes. No lo toquen más, porque si no va a entrar en la guerra y si entra en la guerra los va a despedazar. Es básicamente lo que se dice en las informaciones visuales y en los pies de fotografía. Hay un asunto que es importante también, y es que la entrada de Italia a la guerra es interpretada de diferentes maneras por los alemanes y por la Associated Press. Para los alemanes es una traición absoluta. Para la Associated Press no solo es un apoyo, es lo consecuente con el apoyo del Parlamento y del gobierno, sino y sobre todo cuenta con la aprobación del Papa. Y esto es darle ya un matiz muy diferente al ingreso de Italia a la guerra. Hay una manipulación antialemana que es bastante burda, y esto se los puse solo como un ejemplo. La información dice, hay un alemán que dijo, pero no sabemos el nombre y no queremos divulgarlo, además, que dijo que un extranjero es un enemigo hasta prueba de lo contrario. No se puede ser neutral respecto a Alemania y del pueblo alemán. O se considera Alemania como la creación política más perfecta que ha conocido la historia, o se aprueba su destrucción, su exterminio. Un hombre que no es alemán no sabe nada de Alemania. Somos moral e intelectualmente superiores a todos. Somos sin igual. Esto difícilmente lo pudo haber dicho alguien. Pero bueno, la información como parte de su manipulación en torno a la guerra lo indica. Por ejemplo, esto. Queremos poder proseguir, dice un alemán cuyo nombre no publican, nuestra obra civilizadora. No tenemos que disculparnos de nada, no somos un pueblo violento, a nadie amenazamos mientras no se nos ataque. A todos hacemos el bien. Lovaina, que como ustedes recuerdan fue totalmente arrasada por los alemanes en el primer mes de guerra, dice, Lovaina no ha sido destruida, tan solo fueron quemadas las casas de los asesinos. Y habían entre los muertos hombres, mujeres, niños, ancianos, etc. En 1915 el Diario del Salvador tiene notas un poco más moderadas. Él insiste en que unos y otros dicen mentiras, que no es necesario confiarse, que es peligroso decir cosas sin tener antes la certeza. Por otro lado, a las condiciones atmosféricas que, como les decía, afectan los cables, también se les atribuyen a los germanos. O sea, probablemente Alemania está destruyendo los cables para que nosotros no tengamos información. Era básicamente lo que se decía en los periódicos una y otra vez. Ahora,
hay nuevos enfoques informativos y esto es una cosa muy interesante para la historia del periodismo nacional. Y es que por primera vez se ve el lado humano de la noticia. Recuerden los horrores de esta guerra. Uno de los horrores fundamentales fue la cantidad de gente muerta, la cantidad de gente mutilada. De hecho, cuando la guerra terminó, no había una sola familia en Europa que no tuviera por lo menos a un familiar o a una familiar muerta o herido o con un miembro menos en su cuerpo. Todas las familias de Europa. Entonces, en este momento se empiezan a dar noticias que ven el lado humano de la batalla. ¿Recuerdan ustedes que la situación era cada vez más grave? En 1915, el 95% de los soldados británicos procedentes del frente estaban infestados de tifus, que era transmitido por las ratas que estaban en las trincheras. El 21% de los soldados franceses heridos en las piernas o en los muslos o en cualquier parte de su cuerpo morían a causa del gas gangrena, porque no había antibiótico en ese momento también. Las trincheras, por lo tanto, originaron múltiples y nuevas enfermedades, al punto que las enfermedades causaron mucho más muertes que las ocurridas en el frente de batalla y en todos los teatros de operaciones del conflicto. Esto significa que dentro de estos nuevos enfoques informativos nos dan lo siguiente. El 24 de diciembre de 1914, y esto lo dice el periódico La Información, estaban los soldados alemanes y los soldados británicos frente a frente en trincheras. Entonces un soldado alemán se le ocurre sacar una bandera blanca y decir Feliz Navidad. Entonces de la otra trinchera le contestan Feliz Navidad. Entonces empiezan los alemanes a hacer un cántico de Navidad y los siguen los británicos. Entonces deciden que van a jugar fútbol y salen de sus trincheras y juegan fútbol y se dan la mano y se desean Feliz Navidad. Y luego cada uno, cuando acaba la noche de Navidad, se va a sus trincheras y al día siguiente sacan sus ametralladoras y continúan matándose. Esto significa que no sabían ni por qué estaban peleando. Simplemente sabían que tenían que matarse mutuamente. Y esto lo dice el periódico, no es un texto que estoy sacando de una investigación histórica. Es el periódico, o sea, está dando el lado humano de la noticia. La otra cosa que pasó en 1915 es que se empiezan a producir películas sobre la guerra. Y estos acontecimientos mediáticos, estas películas, se convierten en espacios de acción también y de manipulación. Hay un asunto que es importante. En Costa Rica había un periódico germanófilo, El Correo del Atlántico, que era financiado por los grandes comerciantes alemanes costarricenses como los Traube, los Nord y compañía, los Steinfort, los Niehaus, que tenían el control del azúcar, etcétera. Y que este periódico de alguna manera es un contestatario del periódico La Información, que lo van a obligar a cerrar en 1916 porque Costa Rica se había declarado proaliados. ¿Qué pasa a partir de 1916? Como el conflicto continuaba y continuaba, el periódico ya no dedicaba el 100% de su periódico a las informaciones de guerra, sino que daba la primera página, pues sí, pero destacando las enfermedades del Kaiser, el declive del imperio austrohúngaro, el declive del Kaiser en todas partes, su desprestigio, etc. ¿Cuál es el contexto del 16? Bueno, en el 16 vamos a tener dos acontecimientos fundamentales entre muchos otros. Uno es los ataques a Verdún y a Somme, y otro muy importante que es una gran batalla, la batalla más importante que se da, que es la de Jutlandia. En Verdún y Somme, que empieza el 21 de febrero y termina en el 16, mueren cualquier cantidad de personas. Se calculan que 750,000 solo en el primer mes de batalla. En el 21 de febrero hay un exitoso ataque alemán donde se usa los tanques de gas venenoso y los tanques para disparar, y no hay realmente sostén posible. La batalla de Jutlandia es el combate naval más importante de esta guerra e incluso de la Segunda Guerra Mundial.
Los británicos atacan Palestina, de esto no se informa absolutamente nada en el periódico, y hay una ofensiva rusa que, bueno, Rusia, digamos, ya previo, en el preludio de su retiro absoluto, ataca con mucho éxito Austria-Hungría. Las noticias sobre Somé y Verdún desde su inicio no se consideran, no es sino hasta el 25 de febrero que se empieza a anunciar sobre esto, pero sobre todo con indicadores que señalan que no importa quién gane o quién pierda, los Estados Unidos van a intervenir en la guerra y esto va a ser el fin de la guerra. A partir de este momento el periódico insiste en que los bombardeos de gases asfixiantes de parte de los alemanes no están haciendo mella en los huestes francesas, que de alguna manera, a pesar de que los ataques son violentos, ellos van a continuar ganando terreno. Y así lo dicen desde el principio. Sin embargo, hay un momento en que ya no pueden ocultar más la situación. Vean esto. El 2 de junio hay una nota en el periódico La Información donde dice que París admite la retirada de los franceses de una parte de sus posiciones avanzadas. Ese mismo periódico dice, en otra noticia casi a la par, los franceses rechazan los repetidos y formidables ataques de los alemanes, causándoles enormes pérdidas. O sea, los franceses nunca pierden. Alemania se declara satisfecha con los resultados alcanzados, dice La Información, pero inmediatamente dice otra noticia, los aliados emprenderán la ofensiva cuando sea la hora llegada. O sea, ahorita van avanzando, pero los vamos a exterminar. En el diario del Salvador, en realidad, sí hay como una preocupación por mostrar que el ataque de Alemania ha sido exitoso y que de alguna manera hay un triunfo alemán ahí, cosa que en Costa Rica no sucede. En la batalla de Jutlandia, lo que resulta interesante es que históricamente lo que pasó es que hubo una victoria táctica alemana y una victoria estratégica británica. O sea, ambos ganaron, los dos perdieron también, sobre todo por la cantidad de gente que murió. Esto hace que los periódicos no sepan cómo explicarlo. De alguna manera, el periódico La Información lo que dice es, vean, tenemos muchas fuentes de información, tenemos partes de oficiales ingleses, servicio radiográfico de la United Fruit Company, tenemos corresponsales de La Información en Limón y además tenemos informaciones de periódicos a lechura de Hertz, donde lo que nos dicen es en una prensa amarillista que a lo mejor Inglaterra está siendo bombardeada y afectada por Alemania, pero no le hagan caso porque eso es parte de la prensa amarillista. Pero al día siguiente no tiene más remedio que detallar la batalla de Jutlandia, siempre indicando que a pesar de que hubo un avance un avance alemán, el avance inglés fue insostenible. Vean ustedes que el Diario Oficial de El Salvador sigue indicando que la flota de combate británico no lo logró y que hay un triunfo favorable de los alemanes. Aquí todavía insiste en que hay un triunfo inglés, pero continúa diciéndole a los alemanes, ustedes hicieron un buen trabajo. Esto es una explicación detallada de la batalla de Jutlandia. También, igual que como les mostré en el diario La Información, le dedican un buen espacio de los cables. Londres considera, sin embargo, históricamente, que la campaña alemana fue brillante. Fue la mejor campaña que condujeron los teutones. Y lo dice abiertamente. Sin embargo, el periódico no lo declara, no lo expone. Vamos llegando al final. ¿Qué pasa en el 17? El 17 hay cambios en la forma de hacer periodismo ya evidentes. Hay un uso de imágenes informativas, no solo de ilustración. Hay enormes titulares. Hay una redacción en la forma de pirámide invertida. Hay una enorme cuantía de informaciones a partir de un titular. Lo que se trata es de atraer la atención del lector de distintas maneras.
Hay una guía con blancos, con recuadros, etcétera, con titulares en mayúscula. Las agencias de noticias continúan siendo las mismas que desde el principio, con una diferencia. Y es que la Associated Press empieza a ganar terreno en el mundo. Y para el 17 se ufanaba de tener 52,000 corresponsales especiales. Y por otro lado, tanto la Reuters como la ABA le venden las noticias a la Associated Press. O sea, la Associated Press es un monopolio informativo para América Central y el Caribe, a través de la Tropical Radio Telegraph Company. ¿Qué ocurre aquí? Cuando Estados Unidos le declara la guerra a Alemania, que es el 6 de abril del 17, lo primero que hace es nombrar un comité de información pública para que controle las informaciones sobre la guerra y emanadas de la guerra. Para entonces, los cables tienen deplorables situaciones. Si ustedes leen rápidamente esto que he puesto en la pantalla, lo que dice es que hay una gran cantidad de líneas cablegráficas que están guindando de árboles, de empotreros, de cercas que se han caído, que les pasan por encima, que nadie los sostiene, que nadie los abre. Por supuesto que esto significa que la información no está llegando a los periódicos de manera clara. ¿Cuáles son los problemas que tienen los cables? Bueno, el mal estado de las líneas, las traducciones que les mostré al principio, la censura, las lluvias, el control gubernamental. Por lo tanto, es una información muy poco confiable sobre el conflicto y hay acusaciones frecuentes de las presencias de estaciones inalámbricas alemanas en América Central y el Caribe. Los ataques alemanes, según los cables, eran absolutamente derrotadas una y otra vez, pero la ruptura de relaciones con Estados Unidos fue lo que dio pie para que todo el periodismo centroamericano, absolutamente todo, estuviera exigiéndole a los Estados Unidos que por favor interviniera en la guerra, que era la única manera de poder salir de este conflicto que ya llevaba más de 3 años. De hecho, los periódicos se sumaron a los aliados de una manera clara, definida y absoluta. Si ustedes ven, estos titulares son clarísimos, tanto del periódico de El Salvador como del periódico La Información. Son titulares llamando a la guerra, son titulares donde Alemania está contra el mundo y hay que desaparecerla. Vean ustedes, el día que se rompe las relaciones, el 7 de febrero del 17, el titular del periódico La Información es: la ruptura de relaciones diplomáticas con Guatemala con Alemania incluye la retirada de cónsules, etcétera. Pero al día siguiente, ¿qué es lo que dice? Los Estados Unidos castigarán con la espada a Alemania, que los ha estado retando, etcétera, al combate. O sea, ahora sí, líbrense de esto. En la declaratoria de guerra, La Información continuaba diciendo, bueno, que era importante que los Estados Unidos ingresaran a la guerra porque iba a ser la única manera en que Alemania recibiera una fuerte reprimenda, como efectivamente surgió después del armisticio. Incluso publican el discurso del presidente Wilson de los Estados Unidos. Y en esto la prensa le dice a Wilson: por favor, ven aquí, Wilson es humanitario, es demócrata, lo que quiere es la defensa del mundo, y al final le dicen: por favor, tío Samuel, adelante con tus heroicas legiones de soldados jóvenes. O sea, el tío Sam tiene que intervenir para poder salvar a este mundo de los teutones. Para entonces tenemos a la Telefunken de noticias alemanas. En el 17 desaparece completamente la Telefunken. Nosotros tenemos los diarios católicos costarricenses totalmente germanófilos. Ellos habían tenido un conflicto serio con Francia, con la iglesia francesa. El control noticioso ya fue total por las agencias y hubo una inestabilidad en los servicios, precisamente por los problemas de los cables. ¿Qué pasa el último año cuando ya se firma el armisticio?
Vean ustedes que la principal noticia, la cantidad de noticias mayor fue sobre los avances británicos, los avances franceses, los avances aliados y, por supuesto, el avance de los Estados Unidos. Estas fueron las noticias más frecuentes. Entonces, aquí lo que se dice es: los alemanes están prácticamente perdiendo, los Estados Unidos están ganando terreno, ya falta muy poco para que la guerra acabe. Vean ustedes que el Diario del Salvador ya no es germanófilo, ahora es el avance francés y el avance británico lo que tiene como prioritario, y el armisticio que se empieza a manejar. Por supuesto que hubo una serie de especulaciones. Un día se decía que el Kaiser ya había abdicado, al día siguiente se decía que a lo mejor iba a abdicar y al otro día que estaba dispuesto a dejar el mando. O sea, las especulaciones en el último mes, sobre todo del último año de la Primera Guerra Mundial, fue un mes de especulaciones absolutas. Para entonces el gobierno de Tinoco le había declarado la guerra a Alemania el 23 de mayo y poco después emitió un reglamento diciendo que cualquiera que estuviera en contra de los aliados iba a ser arrestado con 60 días de cárcel, castigado o por 6 meses. Y a partir de entonces el Ejecutivo se declaró partidario absolutamente de los Estados Unidos. Ni así Wilson aceptó su gobierno. El correo del Atlántico continúa saliendo hasta que le prohíbe Tinoco su salida una vez más. Hay una serie de películas y panfletos que los aliados están jugando con eso como propaganda adicional. Lanzan desde los aviones una serie de panfletos señalando que ya Alemania está derrotado, que ya el Kaiser abdicó, que tienen que rendirse, etc. Y películas como esta. Este es un film, por ejemplo, que según el diario La Información es un documental histórico que se inicia en Bélgica antes de la invasión alemana en agosto del 14 y luego pasan a Potsdam, donde el Kaiser, notablemente caracterizado, se descubre con todo su odio y crueldad, rodeado de sus ministros y aduladores y forjando su campaña de dominio sobre el mundo. O sea, era muy interesante porque son películas donde el Kaiser se llama el Kaiser la bestia de Berlín, o sea, se les relaciona con el demonio. Y los alemanes se les considera unos agresores despiadados que matan hombres, mujeres y niños de una manera absoluta, que redujeron la población mundial, poblaciones de 12 a 3 millones de habitantes. Se llevaban a los hombres como esclavos, violaban a las mujeres, atacaban a los sacerdotes y a las iglesias. Era prácticamente una cruzada religiosa. Esa era la información que se daba sobre el mundo alemán. Esta crueldad alemana llevaba a la destrucción de casas, de talleres, de hospitales, dinamitaban iglesias, etc. Ok, para ir cerrando. El armisticio se vio en los periódicos, en resumen, como una paz condicionada, como la firma que debería de proceder al ingreso de los ejércitos aliados en Berlín y Viena. Y ustedes recuerdan que cuando el armisticio se firma, en realidad lo que se firma es el inicio de la Segunda Guerra Mundial. Y esto es lo que los periódicos están demostrando, porque denuncian al mundo los horrendos crímenes alemanes, por lo tanto tenían que ser castigados de acuerdo con sus crímenes, por lo tanto había que quitarles la Alsacia y la Lorena, había que obligarlos a pagar una gran cantidad de dinero a los países afectados. Estaban firmando la Segunda Guerra Mundial. El mundo, según los periódicos, es los aliados, donde se masacran en luchas internas, y los aliados, la Triple Entente se masacra en luchas internas, y los aliados viven una armonía fraternal absoluta. Cuando ustedes recuerdan que cuando Wilson entra a Francia para llegar a Versalles a firmar el armisticio, fue realmente ofendido por los alemanes. Concluimos. ¿Qué es lo que vamos viendo hasta aquí o qué es lo que nos demuestra esto? Uno,
que la propaganda es un instrumento de persuasión que de todas maneras y absolutamente modifica las actitudes de los consumidores, que hay un control y una censura absoluta durante la guerra, que las agencias de difusión de noticias van de acuerdo con sus gobiernos, que los periódicos centroamericanos eran usados como instrumentos de convencimiento, que abundan los falsos relatos, que el objetivo de los medios de comunicación era minar la moral del enemigo y socavar de esa manera su defensa, y que también se levanta el patriotismo de los aliados. Evidencia también, la evidencia indica que la prensa centroamericana llamó a la participación de los Estados Unidos a la Primera Guerra Mundial, utilizó los periódicos para mostrarse como la potencia salvadora a los Estados Unidos de un mundo que se hundía en el caos. Las agencias de prensa inventan, amplían y exageran los ataques alemanes a cualquier navío o cualquier posición de los aliados. El conflicto sacó a flote la debilidad de la prensa. Por una parte era un órgano informativo, pero por otro era un medio propagandístico. La prolongación y la devastación resultante de la guerra, más allá de todos los pronósticos, obligó a los gobiernos a buscar mecanismos para convencer a la población civil y a los soldados de que tenían que continuar luchando. Y lo que hicieron fue utilizar estrategias persuasivas a través de un control de la información y de un manejo de los medios de comunicación. Y lograron efectivamente sus intenciones. ¿Cuáles son los cambios básicos que encontramos en el periodismo centroamericano? Uno, las innovaciones propagandísticas, ¿verdad? El ser ingeniosos con los titulares, con el foco noticioso, etcétera. No confían a partir de este momento en una sola fuente. Se distinguen los géneros periodísticos claramente. Hay una presión por mejorar la infraestructura de los cables y de buscar informaciones adicionales de noticias internacionales. Las secciones están dirigidas a públicos de habla inglesa y en su propio idioma, lo cual alcanza a un grupo importante de lectores en Costa Rica y Centroamérica y el Caribe. Hay referencia a corresponsales de guerra, enviados especiales, despachos exclusivos para darle un rol clave a la veracidad de la información. Y finalmente, la carestía de papel y las dificultades propias de la guerra contribuyeron a la desaparición de los diarios poco rentables. Esta es una foto del periódico La Información en 1910 y el nuevo periódico La Información del 19. Lamentablemente, estas fuentes de información se están muriendo en la Biblioteca Nacional, están en un proceso de digitalización de los periódicos que aplaudimos desde todas las perspectivas, pero les saqué esta fotografía únicamente para que ustedes vieran cómo el periódico La Información de 1910 estaba cargada de publicidad en su primera página, mientras que en el 19 es información lo que tienen en la primera página e información como primicia. Muchas gracias por su amable atención.